Hola Sergio, hola Rodrigo, buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Perfecto, te escuchamos. Fuerte y claro, ¿eh? Fuerte y claro, Fuerte exactamente. Juano, ¿en calidad de qué habló Maximiliano Puyaro hoy? Porque no cabía ahí la figura del gobernador en la convención constituyente. Sí, a mí siempre doy el mismo ejemplo. Me parece muy importante comprender que a veces la suma del poder público eh, tiene que gestionarse, ¿no? Y acá hay como una administración absoluta. deficitaria de esa gran suma del poder público. Perdón, Juan, está buenísimo lo que Sí, decís, la suma del poder público con una intervención absoluta, porque lo está haciendo, digamos, el gobernador en la convención haciendo de anfitrión. sí, y principalmente creo que el gobernador tendría que haberse autoexcluido de la convención directamente. Mm. Eso me parece muy importante. Lo hizo Uribarri, ya lo hemos hablado en otras Mm. oportunidades, en la Convención Constituyente de Entre Ríos, Ujú. Ujú. en el año 2006, que tenía la suma del poder público y sin embargo se autoexcluyó como gobernador para poder ser candidato. Para explicarle a la gente, digamos, ser mucho más gráfico, la suma del poder público es la adhesión o fusión entre los tres poderes del Estado. O sea, mejor dicho, alguien toma las riendas de los tres poderes del Estado. O sea, es el poder absoluto, ¿no? ¿Me equivoco, doctor, o lo Sí, expliqué yo mal? creo que puntualmente se puede ver, por ejemplo, en la discusión de la ley de necesidad de reforma, en Mm. donde no existieron demasiados argumentos por tener mayorías que son circunstanciales. Básicamente se aprueba el texto de necesidad de la reforma. Ya pasó, digamos, la discusión si era necesario o no, ya estamos en eso. Pero bueno, administrar también el poder implica, fue muy bueno lo que dijo Monteverde en relación a eso, en que también puedan escribir la Constitución otros sectores que no sean este oficialismo o esta mayoría circunstancial que permitió la reforma de la Constitución. Me Mm. parece que es muy importante salvaguardar que las otras voces tienen que ser escuchadas. Inclusive, y me parece lo más interesante del día de hoy, el infortunio que ha tenido una convencional constituyente, la boxeadora, la señora locomotora Olivera. eh, Olivera, en donde sí entra la discusión, si tiene que asumir, si no va a subir, si va a haber corrimiento, no va a haber corrimiento. Obviamente hay una causal o una situación humana, Ujú. Mm. pero que la Una Constitución causal provincial extraordinaria. Esto sería una causal extraordinaria para y, un y la recambio. Constitución provincial establece en su artículo 48 que bueno, que Ajá. cada cámara es juez de la elección de sus miembros y que decide por 2/3 qué pasa con las causales de inhabilidad, ¿no? A mí me parece interesante ese artículo acá, porque bueno, ojalá que rápidamente Locomotora, que fue votada por el Mm. pueblo santafesino, pueda mejorarse para reincorporarse a este Y en proceso. ese Pero si no caso, se puede. y el caso de que no se recupera o se recupera muy lentamente locomotora en las próximas 24 48 horas, ¿qué plazo está corriendo para que haya sustituto? Y la otra pregunta complementaria es, ¿debe ser del mismo sector político? ¿Cómo se maneja esto? Porque es la primera vez que hay una elección de convencionales y después convencionales que ya Sí, están la paridad es trabajando. por mujer por mujer dentro de la misma lista para la integración. Ajá. El tema es que no tenemos ningún plazo para delimitar cuándo la convencional constituyente va a estar en condiciones. Y conforme es de público conocimiento, ya tenía un ACB, ¿no? Sí. Que Sí. tiene que ver con la movilidad, con la parte, a veces, esperemos que acá no, con la parte cognitiva. Entonces, la verdad es que tenemos un caso de laboratorio muy raro, Sí. que debe haber sido una de las pocas veces que, además, una figura que era la que daba o no daba la mayoría, teniendo en cuenta las particularidades del caso de Locomotora Olivera, que bueno, haya tenido esta desgracia que esperamos que rápidamente pueda O ponerse sea, Juan, porque se para pasar mejore. el limpio, a la locomotora Libera la tiene que reemplazar una mujer Sí, de su sí. propia lista o partido o frente que la llevó a cabo. Me parece el Frente por la Esperanza. Frente por Cualquier França. otra circunstancia distinta lo tiene que seguir el cuerpo.
el cuerpo ya constituido de la Convención Constituyente. Ahí yo tengo una discusión. Mariano Barr, un colega jurista joven, amigo, Sí. dice que no opera el artículo 48 de inhabilidad, sino que opera el artículo 54 de que debe ser la Asamblea Legislativa la que debe determinar la conveniencia o no de la inhabilidad. Pero bueno, ya son aspectos un poco más técnicos, pero que están las dos particularidades en la Constitución, e independientemente de cómo se termine de delimitar el reglamento, de cómo se vaya madurando esta primer parte del proceso constituyente, me parece para resaltar esta cuestión de que una figura tan importante que tenía que ver con constituir las mayorías que necesitaba el oficialismo haya tenido un ACB, ¿no? Una causal de inhabilidad bastante evidente. Sí, tal cual. Es de esa forma y obviamente que llama poderosamente la atención todo lo que se genera alrededor de eso, porque como estamos reflejándolo nosotros incluso en este programa, imagínense lo que era hoy la explanada de la legislatura y seguramente todos los grupos que trabajaron hoy en esta primera jornada de la convención, todo el tiempo había teorías, todo el tiempo había pensamientos, todo el tiempo había tratar de acordarse algún caso similar, por más que no haya sido una convención constituyente, pero sí hablaban de, bueno, experiencias en los cuerpos colegiados para tal cosa. Como que se tomaban antecedentes y se podían dar situaciones que a lo mejor eran calcadas, pero en otras circunstancias. Todo el tiempo estaba. Obvio. Por ejemplo, nosotros sabemos que el gobernador ni siquiera se tendría que haber presentado, o sea, ¿qué hubiéramos pensado? Que hubiera hecho, por ejemplo, como el caso Uribarri, que tenía en ese momento la suma del poder público, tenía los votos, tenía una gran afluencia claro, y un poder real, como lo tiene el gobernador actual, el no ser candidato número 1 a convención constituyente. Bueno, en este caso lo fue, en este caso dio un discurso, también asumiendo ese rol de gobernador, de convencional constituyente. No son gestos de madurez democrática ni de desarrollo institucional, pero a eso le sumamos con eso podemos tener algo de derecho comparado, porque nosotros vemos que hizo Uribarri, por ejemplo, en la provincia vecina hace casi 10 años, pero lo de esta causal de inhabilidad que tenemos que estar esperándola, me parece realmente curioso, me parece una casualidad muy clara en relación a lo que dice el artículo de la causal de inhabilidad, y bueno, esperemos que rápidamente Locomotora Olivera pueda recuperarse, porque los candidatos que elige la gente tienen que tratar de... O sea, si la gente te elige tenés que estar ahí, y es una lástima que en el momento ella se encuentra en estas circunstancias. Juan, te hago una pregunta de índole cash, de índole cuantitativo, billetes, cuánto cobra, presupuesto. ¿Qué opinas de todo esto? Porque yo estaba viendo el otro día un porcentaje muy grande, creo que llegué al 90%, si no hice mal los cálculos. 90% de los convencionales, las convencionales tienen un cargo público, y esto no me refiero únicamente a cargo de político, sino cargo de carrera dentro del Estado, o chapa, como le dicen vulgarmente algunos periodistas que corren los pasillos de la legislatura. Chapas políticas que quieren decir un sueldo por factura, etcétera. O sea, ¿cómo se hace en esos casos, digamos? ¿Se tiene que decir, tiene que haber una posición pública de parte del gobierno de transparentar los dineros públicos? Sí, yo tengo se me bifurcan, este es el jardín donde los senderos se bifurcan. Yo creo que obviamente la convención tiene que tener la claridad y la transparencia suficiente de decir quiénes van a cobrar, quiénes no van a cobrar, o cómo se va a ejercer. En principio tengo entendido que, teniendo en cuenta que casi todos son de nacimiento, de origen, que ya están ejerciendo un cargo público, es un honor erigirse como convencional constituyente, es decir, que no van a tener retribución por eso. Pero también el otro sendero se está menoscabando mucho la política bajo el tópico de decir, y los políticos o las políticas ganan tanta plata y la gente no la gana.
Y a mí me parece que en momentos en donde por ahí la gente está un poco más alejada, con sus propias razones y justificaciones, hay que valorar la política, hay que valorar el oficio de ser político. A mí como abogado me ha pasado muchas veces ver o verificar que si no estaba el político en el medio de algunos casos en donde me ha tocado estar, no hubiera tenido ninguna manija posible para reordenar la situación. O sea, reivindicar la política en su ejercicio, reivindicar la función política es un momento muy importante. Estás hablando del lobby político hacia otro poder, que es el Poder Judicial. Es interesante lo que estás diciendo. No, lo que estoy diciendo principalmente que bajo el argumento de cuánto cobran o no cobran los políticos, lo que está en el fondo es a veces el desmedro de la política. Y me parece que en este momento es un momento muy delicado en la situación del país. O sea, por ejemplo, el gobierno nacional tiene una postura profundamente reaccionaria contra cualquier tipo de opinión. Y también es parte de ese juego de decir que la política no sirve y que los políticos están todos rentados. Tal cual. Entonces, me parece que es importante reivindicar la política, el rol de la política y de mucha gente que trabaja, que va a estar trabajando en esta reforma constituyente, que podemos no pensar igual, pero que solamente la política es lo que va a permitir que los pibes en las futuras generaciones tengan salud pública. Lo que pasa, Juan, es que acá lo que creo que tendría que estar en discusión es si vos tenés un cargo público no cobres la dieta o remuneración de la reforma convencional. Creo yo que es un punto de partida inclusive de transparentar los números o decir yo no cobro, esto es lo que me iban a pagar, pero yo no lo voy a cobrar. Es por lo menos decirle, en estos momentos que está tan en boca de los libertarios, que el Estado es horrible, horripilante, y bueno, ayuda un poco flaca, decir, no, ¿cuánto cobra? Total, va a ser parte de la historia. Sí, la clase dirigente debería ser más transparente en esos estándares, debería decir cómo se financia la convención o puntualmente quiénes van a cobrar y quiénes no. Yo no tengo muchos proyectos. Yo creo que la función pública se tiene que pagar, como también se tiene que pagar adecuadamente el rol de los jueces, como todos tienen que tener una buena retribución. Después que las cosas no salgan como uno espera o como debería ser, que haya jueces que pese a cobrar tengan malas decisiones, que haya políticos, dirigencia política que no ejerce de debida manera su cargo, eso es otra cosa. Me parece muy importante en estos momentos poder parar la pelota y decir qué sería lo importante y bueno, que se transparenten estas cuestiones. También, por ejemplo, el gobierno provincial tiene una carta de dirigentes de funcionarios políticos que creo que triplica o cuatriplica la anterior gestión. Y eso tampoco se dijo, digamos, un gobierno que vino en algunas cosas a hacer ajustes. Como no, pero además no se sabe realmente cuánto cobra el gobernador. Esto es tremendo. Ni off the record te lo dicen. ¿Cuánto cobra el gobernador? Y después decime cuánto cobran los ministros. Nadie sabe. Nadie sabe. O sea, mejor dicho, nadie del periodismo. Nadie lo dice. Nadie del periodismo hasta ahora lo dijo. O sea, por lo tanto, debo creer en mis colegas. Yo no lo pude hacer, pero debo creer en mis colegas que tampoco pudieron acceder a esa información que debería ser pública. Sí, saliendo por arriba del laberinto. A mí me parece que en los peores momentos o en los mayores momentos de crisis, en este país existió la política, existió el dirigente o la dirigente política que permitió mejorar en muchos aspectos la calidad de vida. En un momento de la discusión constituyente, donde hay una gama de derechos que va dirigido a condicionar positivamente, esperemos, la vida de las futuras generaciones, deben transparentar desde la reforma si cobran o si no cobran, si hay personas que ya ejercen su cargo, para qué van a cobrar, y si lo hacen ad honorem, teniendo en cuenta el honor que implica ejercer el rol de convencional constituyente. Bueno, esas cosas se tienen que poner. ¿Y los asesores, y a los asesores quién los paga, Juan? Pensemos en voz alta.
estamos haciendo una discusión donde no lo escucha nadie. ¿Quién le paga a los asesores? Porque a mí un dirigente político de Fuste me dice, esta va a ser la reforma constitucional de los asesores. ¿Quiénes serían los asesores? ¿Cuánto sería, digamos, lo ideal? ¿Pensás vos? ¿Será por bloque? ¿Será por persona? ¿Cuánto pueden cobrar? O sea, ¿quién los paga? A las comisiones de la reforma, puntualmente, obviamente que tienen distintas comisiones, se van a discutir los temas más importantes de autonomía municipal por un lado, la cláusula de derecho internacional por otro, y hay bastantes convencionales, inclusive constituyentes de Fuste, que van a enriquecer la discusión de los constituyentes. Después, en cuanto y cómo se reparten los asesores y las asesorías, la verdad es que desconozco ese rol. Vos lo que me estás diciendo es que probablemente antes de haber empezado la convención constituyente, ese organigrama tendría que haber estado a disposición de la comunidad. Buena, a ver, en tus palabras queda absolutamente concreto. Eso sería un gran avance de la legitimidad claro, de los deberes de convención, digamos, los deberes de transparencia y al respecto. Que no dejan de ser deberes de funcionarios públicos, porque son funcionarios públicos, ¿no? También. Sí, también. El delito... No creo que haya un fideicomiso mixto de empresas y el Estado que fomenten la economía de la reforma constitucional. No. Esto viene del Estado, absolutamente. Sí, pero, a ver, a mí me parece que ustedes lo que tienen y lo que están exponiendo es una idea de transparencia. Es decir, si se va a llevar adelante esta gran labor, esta gran arquitectura, la comunidad tendría que tener un organigrama en donde sepa si cobran o no cobran. Claro. La mayoría y los dirigentes que están en cargo no van a cobrar por su condición de convencionales constituyentes, porque es un honor que la ciudadanía se dedique a eso. Pero, ¿eso me lo estás diciendo como anhelo o como ya información? No soy periodista, así que no sé. Pero considero sí que no van a cobrar. Teniendo en cuenta que probablemente habiendo hablado con muchos de ellos, lo ven como un honor, están enaltecidos por Van a pasar a la historia, por supuesto. Va a haber un mármol con esos nombres. Con esos nombres. Van a estar, viste, la locomotora Olivera. Independientemente del mármol. A muchos les gusta el mármol, ¿eh? A muchos les gusta el mármol. Usted conoce esto, doctor. En la política hay muchos que les gusta el mármol. Sí, pero también están trabajando. Hay algunos sectores que pueden estar trabajando. Sí, no, ni hablar. No, por eso no es desmedro de la política. No digo que a algunos le gusta hacer el pavorrealismo político. Está bien. Por ejemplo, algo que se viene, la primera discusión muy interesante que se va a venir es cómo los pactos internacionales van a recaer sobre el andamiaje jurídico provincial. Y la verdad es que en ese punto... ¿A cuál le tenés más miedo que no entre, por ejemplo? Que no entren dentro de esos pactos. No, lo que pasa es que no es por hacer autobombo, pero escribí yo un pequeño artículo en donde delimito que creo que lo que va a hacer el convencional es adherir a los pactos internacionales que ya están en la Constitución Nacional, que son los del artículo 75, inciso 22, y después proponer una serie de pactos internacionales que sean de derecho constitucional provincial, es decir, que se encuentren en el rango de la provincia y no en el rango de la nación. Eso me parece que es la discusión que se va a venir, la adhesión al sistema nacional para que sean parte, digamos, de adherir a la máxima enmienda, y por otro lado decir, hay una serie de tratados, el convenio 190 de OIT, por ejemplo, en donde la provincia yo veo que existe una tendencia a que se pueda volver nuestro propio derecho constitucional provincial. Bueno, es buen dato. Uno el tema laboral y otro el de los derechos humanos. Sí. O sea, el 75, inciso 22, es clave. La adhesión de la provincia del 75-22 es clave. Sí, y además
Contale ya, los tres ítems que son más importantes justamente de este artículo que refiere justamente a los derechos humanos. El 75, inciso 22, establece en 11 pactos que son parte de la Constitución Nacional, 11 pactos que hablan de derechos humanos, que hablan tanto de los derechos de la libertad, de las libertades, como derechos de las igualdades. Puntualmente, las dos grandes estrellas de esos 11 pactos internacionales, uno es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el otro es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que siempre en las épocas de la Guerra Fría, optar por uno por otro implicaba una cuestión de fe ideológica, ¿no? Bueno, después con el pasar de los años se fueron dando cuenta que esos pactos se necesitan, que son interdependientes e indivisibles. Sí, sí. Y que, por ejemplo, para algunos derechos de la igualdad, como puede ser, o algunos derechos, digamos, que se necesita la presencia del Estado, que eran dichos que eran comunistas, como por ejemplo puede ser el derecho a no contaminar, implica una abstención, ¿no? En esa lógica de abstención, como libertad, o de intervención, como un Estado que viene a diagramar la vida de las y los ciudadanos, estaba dada la discusión entre la vigencia de estos dos pactos. Bueno, ahora, la Constitución ahí del me quiero detener, Juan, como última pregunta mía por este tema. Yo creo que la asesoría de convencionales, perdón, de constitucionalistas como vos es súper importante en esto. No tomamos dimensión de la importancia de que hace más de 50 años que no se reforma. Entonces digo, acá lo que viene es una discusión también de ese menudeo de temas. ¿Lo arreglaron ya con los 42 artículos? ¿Los arreglaron ya? ¿Pensás vos que van a pasar absolutamente, como se dice en la jerga legislativa, sobre tablas y se vota? ¿O hay algún protocolo, digamos, en esta convención que no deja el sobre tablas? No, yo creo que esto se van a discutir en comisiones. Puntualmente los libertarios tienen una postura respecto de las libertades que implica la abstención del Estado, ¿no? Claro. Es una postura muy antigua. Y, por ejemplo, ¿el Estado se abstiene para garantizar el derecho a la propiedad? No. Fijémonos que el Estado tiene que tener, por ejemplo, un registro de la propiedad inmueble. Entonces, vemos como un derecho privado, un derecho propio individual, necesita de la cobertura estatal. Me parece que esos sectores van a estar más discutiendo cuáles son los horizontes de las libertades y que probablemente se pueda culminar que para el ejercicio de las libertades se necesita la presencia del Estado o el diagrama del Estado en el medio, ¿no? En vez de hablar de la intervención del Estado, es que para garantizar algunos derechos tenemos que tener un acuerdo común y tenemos que tener un imperio estatal que pueda regular nuestro sistema de libertades. Y me parece que esa es una discusión muy enriquecedora que va a suceder en una Argentina que está en crisis, que va a suceder ante un discurso muy vacío y muy reaccionario a veces. Bueno, pero vos me estás diciendo que de los 69, la gran mayoría van a ir con un espíritu progresista. Obviamente, sí. Sí, no lo dudo. Está buena esa definición, porque vos tenés, viste, un presidente que todos los días te corre la gorra, ¿no? Te la tira así 1 metro, después a 2 metros, a 3 metros, y va. Yo, viste, ¿y cómo va a ser la función de los libertarios dentro de la convención? Claro. ¿Para dónde apunta? ¿Para dónde apunta? Yo lo veo a Mayoraz, viste, diciéndole a Puyaro, muestre su recibo de sueldo, gobernador, porque es convencional. Muestre, viste, no lo veo. A Milei lo veo, digamos, en esas cosas absolutamente porque es lo que le garpa. Pero los funcionarios, digamos, mejor dicho, los convencionales que son parte de la Libertad Avanza, yo no le he visto mucho de reaccionario a ellos. Puede ser, sí. Yo lo que creo es que la discusión que se viene en esos términos va a ser fructífera, porque el convencional de 1962, hace tantos años ya de nuestra Constitución, no sé si lo tenía previsto, a ese avance se podía ver en alguna de las discusiones que existía un derecho internacional, y poco a poco esto fue avanzando y me parece que es muy importante para la ciudadanía que tengamos este tipo de
de discusiones y de inclusiones normativas, que son las que después nos van a servir para los tribunales, para el mismo Estado, porque tenemos que creer en el derecho. Y eso me parece que es muy importante en este tiempo de crisis en una convención. Tenemos que creer en el derecho y tenemos que reivindicar el ejercicio de la política, que puede ser mejor, que a veces la política puede darnos mayor publicidad o mejor publicidad de algunas cuestiones, pero que estamos ante una gran oportunidad. Me parece un momento histórico y me parece que tiene que ser con todas y con todos, que se pueda recuperar la locomotora rápidamente y que el gobernador, teniendo en cuenta esta posición dominante, lo que dijo hoy Monteverde fue importante, se pueda también pueda garantizar a la oposición que pueda escribir también parte de esta Constitución. Me parece que es un buen momento para pensar estas cuestiones y para salir por arriba de todos los laberintos que podamos.